En mis dos intervenciones anteriores he hablado de dos títulos muy recientes pero particularmente valiosos: Kingdom Come Deliverance y Pentiment. Dos títulos que son excelentes en la recreación de espacios y contextos. Por un lado, el Sacro Imperio Romano Germánico, inicio del siglo XVI, esa época vital de nacimiento de la reforma, de cambios sociales, de cambio político, de cambio cultural y estructural, con el nacimiento de la imprenta, la reforma luterana, las revueltas campesinas, etc. Y por otro lado, Kingdom Come se encarga de inicios del siglo XV, esa época tardomedieval en la que está floreciendo la modernidad. Contextos muy complejos pero muy interesantes. Sin embargo, este vídeo va encaminado a otro tipo de juegos, aquellos que son de simulación histórica. Es una experiencia sandbox en la cual el jugador tiene una libertad casi absoluta de decidir cuál es el destino de aquello con lo que está jugando. Destacan los títulos de la empresa Paradox Interactive Studios, basada principalmente en Suecia, pero con sucursales en otros países como la propia España. Son juegos que ofrecen al jugador la posibilidad de encarnar la cabeza de un estado y decidir cuál va a ser el destino de esa nación, de ese ducado, de ese reino, de ese condado, de ese imperio. Tendrá una libertad casi absoluta. En Crusader Kings 3, por ejemplo, juego todavía en desarrollo, el jugador deberá decidir encarnar la cabeza de un estado desde el extremo occidental de Europa hasta Medio Oriente, hasta la propia y hasta la India. Cualquiera de ellos, cualquiera de las personas, dirigentes, condes, duques, emperadores, margraves que vivieron entre 843 y 1178. Ello ofrece una oportunidad de lujo para entender cómo eran las dinámicas del poder, cómo funcionaba la política, cómo funcionaban las instituciones, qué es una corte, qué es un torneo, cómo funcionaba la economía, cómo eran los diferentes ámbitos, momentos históricos concretos, cómo fue la desaparición, el fin, la decadencia del califato abasí, cómo se dividió al-Ándalus durante la fitna y surgieron el reino de taifas. Todo esto puede aprenderse en Crusader Kings 3. Por otro lado, otros títulos de la compañía, como Hearts of Iron 4, nos permiten encarnar uno de los diferentes estados-nación involucrados en la Segunda Guerra Mundial, cubriendo la década de 1930 y la década de 1940. Un periodo complejísimo, como bien sabemos, y de enorme relevancia. Por ejemplo, puede encarnarse en la Segunda República Española, puede entender por qué surgió la guerra civil, cómo se desarrolló la guerra civil, quiénes eran los ministros de la República, quién era Indalecio Prieto, quién era Largo Caballero, quién era Manuel Azaña, cuál era el bando nacional, cómo se sublevaron, qué diferentes grupos había en su interior, quién eran los carlistas, a la vez que aprende poderosamente e intuitivamente acerca del contexto social, económico y político del periodo, cómo era el desarrollo industrial del país que encarna, cómo eran sus relaciones internacionales, dónde están sus ambiciones, sus reclamaciones territoriales, ¿tiene colonias, no tiene colonias? ¿Cómo es ese espacio colonial? ¿Cómo es ese espacio postcolonial? ¿Cómo es la China postimperial? ¿Qué pasa con los señores de la guerra? ¿Qué pasa con esa primera república china? ¿Qué pasa con Japón? Todos son temas muy complejos y sin embargo el jugador se encarna en esa simulación histórica, en ese sandbox, y puede tanto reconstruir la historia como seguir caminos alternativos. Puede vencer la guerra civil como la república, haciendo que sobrevive, se ponga de parte de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. O puede permanecer neutral, o puede convertirse en una república popular enmarcada dentro del Comintern, de la esfera stalinista. Todo esto puede suceder. Y es aquí donde la ucronía, la capacidad de cambiar el destino, nos hace entender la historia, porque vemos las diferentes posibilidades sentadas en el razonamiento histórico. Y esto es enormemente valioso. Por último, destacar otro tipo de simulador, como es Manor Lords, un juego muy reciente del año anterior, de 2024, desarrollado prácticamente en solitario por un único desarrollador de orígenes polacos.
Este juego reconstruye de una manera fidelísima cómo eran los procesos económicos a finales de la Edad Media, cómo se cultivaba, cómo se recolectaba, qué productos hacía falta para mantener la población, cómo crecía la población, qué necesidades tenía. Es un videojuego, un título muy interesante, basado directamente de fuentes arqueológicas y documentales a un nivel de detalle muy alto. Es otro tipo de simulación económica bastante curioso. Como estos hay muchos más títulos. El Victoria 2 también de Paradox, que tiene una profundidad bastante considerable en cómo expone el proceso de industrialización o la construcción de las monarquías constitucionales en esa época victoriana, entre 1830 y finales del siglo XIX. O por ejemplo Europa Universalis, de la misma empresa, que se dedica a la época moderna y trata los temas como la colonización, los espacios coloniales, América, África, etc. Son títulos muy valiosos. Y con esta tercera intervención espero recalcar la utilidad que tienen estos títulos recientes, todavía en desarrollo, que están siendo construidos día a día, para aproximar a aspectos de las ciencias sociales, tanto la historia como la filosofía, como la sociología, como las ciencias políticas, para aproximar al alumnado a esta serie de contenidos. Aproximarlos como jugando, acercándoles a estos juegos, introduciéndoles a estos juegos con una debida labor docente detrás, evidentemente, aproximándoles a estos juegos para que puedan aprender de una manera diferente. Y espero que eso, al menos eso, sea valioso y que les agrade mi intervención. Muchas gracias.